Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Símbolos del Servicio de Santuario, de Tesoros de la Verdad, parte número 3. Un tema muy interesante. Pero en esta semana que estamos por comenzar, tenemos este tema interesante también, el cual vamos a desarrollar. Este lleva por título El Sacrificio Supremo. Vamos a tratar de entender cuál es este sacrificio supremo y qué es lo que la Biblia nos dice acerca de esto. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y allí juntos podamos leer lo que está escrito en el libro de Daniel, capítulo 9, en el verso número 25. Y veamos lo que nos dice allí. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer por la luz del día, por el descanso que nos ha dado. Y ahora queremos pedir que pueda bendecirnos a través del estudio de su palabra. Pedimos su buen espíritu para guiarnos y para entender las cosas que hemos de estudiar. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. Pero ¿de qué estaremos hablando esta semana? Vamos a tratar de investigar esto y vamos al resumen de la lección. Veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 371, y nos explica de esta manera. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este quedaba registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo? Esto es, la sangre de Cristo nos perdona, pero el pecado queda registrado en los libros del cielo hasta el día en que empieza el día de la expiación, y allí tiene que ser eliminado completamente. Bueno, de esto y más vamos a estar hablando durante toda esta semana, así que vamos a ir al apartado para el día de hoy, y este lleva el título que dice así: el inicio de la profecía. Y vamos a nuestra primera pregunta. ¿Cuándo comienza el periodo profético de las 70 semanas? Entonces, ¿cuándo comienza este periodo de 70 semanas del cual ya leímos hace un rato? Vamos a tratar de entender y vamos a dejar que la misma Biblia nos explique. Así que vamos a leer este texto que tenemos aquí. Este se encuentra en Daniel capítulo 9, en el verso número 25. Daniel capítulo 9, verso número 25. Y dice así: conoce, pues, y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. La Biblia nos dice que ¿cuándo comienza este periodo de 70 semanas? Bueno, comienza desde que sale la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. Ahí comienza el periodo profético. Esto es en el momento que se da la orden para que Jerusalén fuera restaurada la muralla, restaurada el lugar. Entonces ahí comienza la profecía. Muy bien, pero vamos a continuar. Ya sabemos cuándo comienza. En el momento que se da la orden para restaurar, ahí comienza. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Leamos aquí. ¿Qué otros decretos se promulgaron, pero no cumplían las condiciones de la profecía? Esto es, se dieron decretos para restaurar Jerusalén, pero tendría que ser el decreto que cumplía con la profecía para que se
fuera a restaurar y reedificar a Jerusalén. Vamos a leer lo que la Biblia nos dice en relación a estas cosas. Así que acompáñame a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Esdras. Y allí vamos a leer el capítulo 1 y el verso del 1 hasta el verso número 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Eterno, dicha por medio de Jeremías, el Eterno envió el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien mandó pregonar de viva voz y por escrito, por todo su reino, este decreto. Así dice Ciro, rey de Persia: el Eterno Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Eterno, el Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, donde quiera que viva, que sus vecinos le ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, con ofrendas voluntarias para la casa de Dios en Jerusalén. La Biblia nos dice entonces que llegó un momento en que Ciro, rey de Persia, de Media Persia, dijo: todos los que quieran ir pueden ir, y que los vecinos le ayuden, los que vivan lejos, que los vecinos le ayuden. Pareciera una cosa muy buena, muy bien, pero la Biblia nos habla de algo más todavía. Así que vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Vamos a continuar allí mismo en el libro de Esdras, pero ahora vamos al capítulo 6. Y allí vamos a leer los versos del 1 hasta el verso 12. Veamos aquí. Entonces el rey Darío ordenó buscar en los archivos de los tesoros de Babilonia, y hallaron en Acmeta, fortaleza situada en la provincia de Media, un libro que decía: Memoria, en el primer año del rey Ciro. El rey Ciro ordenó que la casa de Dios de Jerusalén fuese reedificada para ofrecer sacrificios, que sus cimientos sean firmes y su altura sea de 70 codos, y de 70 codos su anchura, con hileras de grandes piedras y una hilera de madera nueva, y que el gasto sea pagado por la casa del rey. Y también que los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén y traído a Babilonia, sean devueltos al templo de Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tadnaí, gobernador del otro lado del río, Setar Boznaí y sus compañeros gobernadores del otro lado del río, retiraos de ahí, dejad que siga la obra de la casa de este Dios. Dejad que el gobernador y sus ancianos reedifiquen la casa de Dios en su lugar. Además, yo decreto lo que habéis de hacer con los ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios. De la hacienda del rey, esto es, el del tributo del otro lado del río, pagad puntualmente los gastos de estos hombres, para que no cesen. Dadles lo que necesiten: becerros, carneros y corderos, para los holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén. Déseles sin falta cada día, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos. También ordenó que quien no cumpla este decreto se le arranque de su casa una viga y se lo cuelgue en ella, y su casa sea reducida a escombros. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya todo rey y pueblo que se oponga para cambiar o destruir
esta casa de Dios que está en Jerusalén. Yo, Darío, di el decreto. Cúmplase prestamente. Este es el decreto que Darío dio. Tenemos que se hizo cierta provisión, pero todavía hay más. Porque se hizo una provisión y decía, ¿sabes qué? Yo ordeno que los demás hagan esto. Un decreto que parecía que iba a ayudar e impulsar. Pero, ¿qué más nos explica la Biblia sobre estos decretos? Vamos a tratar de entender y ahora vamos a ir a nuestras Biblias una vez más y vamos a leer allá en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2. Vamos a leer capítulo 2 y allí vamos a leer los versos del 1 hasta el verso número 8. Nehemías capítulo 2, versos del 1 al 8. Tenemos otro decreto. En el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, cuando el vino estaba ante él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está tu semblante triste, siendo que no estás enfermo? No es esto sino un quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, el rey viva para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi semblante cuando la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está arruinada y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me preguntó, ¿qué cosa deseas? Entonces oré al Dios del cielo y dije al rey, si al rey le place y tu siervo te es grato, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que la reedifique. Entonces el rey, con la reina, sentado a su lado, me preguntó, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Después que le señalé tiempo, el rey le agradó enviarme. Además dije al rey, si al rey place, denme cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda el bosque del rey, a fin de que me dé madera para los portales del palacio que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa donde se ha de habitar. Y el rey me lo otorgó según la benéfica mano del Eterno sobre mí. Tenemos aquí los decretos que fueron dados. Muy bien. Uno por Ciro, uno por Artajerjes. Tenemos estos decretos. Y se le permitió a Nehemías ir y se le dieron cartas como él estaba pidiendo. Y estaba allí. Muy bien. Pero ¿fueron suficientes para reconstruir la muralla y la plaza y toda esa zona? Vamos a tratar de entender esto. Pero para ello tenemos que ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Mira lo que está escrito. ¿Cuál es el único decreto que cumple la condición de restaurar todo el sistema de Judea, incluida la autoridad religiosa y judicial, además de su financiación? Esto es, que reconstruyas una cosa, pero que el lugar funcione es otra cosa. Así, hay un decreto que iba a permitir que volviera a funcionar tal cual era su uso en el aspecto civil, en el aspecto religioso y lógicamente que tendrían que tener algo para comenzar a construir. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre esto. ¿Cuál es el único decreto que sí cumple con estas condiciones? Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Este se encuentra allá en el libro de Esdras. Esdras capítulo 7 y allí vamos a leer los versos del 11 al verso número 26 y leemos de esta manera.
Este es el texto de la carta que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandatos y decretos del Eterno, y en sus mandatos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba, erudito en la ley de Dios del cielo. Paz, yo decreto que los israelitas de mi reino, incluyendo sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, que vayan. De parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judá y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente han ofrecido al Dios de Israel, que mora en Jerusalén. Y toda plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes para la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Con este dinero comprarás diligentemente becerros, carneros, con sus presentes y libaciones, para ofrecerlos sobre el altar de la casa de vuestro Dios en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca mejor hacer con el resto de la plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás a tu Dios en Jerusalén. Y lo demás que sea necesario para la casa de tu Dios, todo cuanto necesites gastar, lo tomarás de la tesorería del rey. Yo mismo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros del otro lado del río, que todo lo que os demande el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda con diligencia hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que manda el Dios del cielo se debe cumplir con diligencia, para que la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habrían de ser su enojo contra el reino del rey y de sus hijos? También os hacemos saber que a los sacerdotes y levitas, cantores, porteros y servidores del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno les imponga tributo, impuesto ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y magistrados que administren la justicia a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conozca, se las enseñarás. Y el que no cumpla la ley de tu Dios y la ley de Israel sea prontamente condenado a muerte, destierro, multa o prisión. Este nuevo decreto que estamos leyendo aquí es un decreto totalmente amplio. No le da apenas lo que necesita para construir y reconstruir. No le da apenas estas cosas, le da una amplitud más fuerte. Todo lo que se necesite de parte del rey va a ser pagado. Además, le da la autoridad para poder poner jueces y magistrados que administren las cosas que están del otro lado donde vivían los israelitas. Además de esto, se le otorga la autoridad también que hasta ese momento, bueno, pues estaban esparcidos por el rey, ¿no? A los levitas y las funciones propias del templo. Porque no, imagínate, tiene un templo, pero no tiene los funcionarios del templo. Esto eran los sacerdotes, los levitas, los cantores, los que estaban a la puerta, los que servían en el santuario. No estaban allí y un templo sin los sacerdotes no iba a ser funcional. Muy bien, entonces en este decreto se hace más amplio y se establece que se haga ya. Muy bien, en otro se dio ciertas formas, pero no se estableció completamente. En este decreto se establece completamente todo lo que debe ser. Muy bien,
Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable y vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en Conflicto de los Siglos en la página 325 y página 326, el cual nos dice así. Ese decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Pero en Esdras 6:14 se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Estos tres reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que marcase el principio de los 2300 años. Tomando el año 457 a.C., en que el decreto fue completado, como fecha de la orden, se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido. Muy bien, entonces este decreto de Artajerjes cumple en el tiempo, como se dice, desde que sale la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Este decreto cumple el tiempo para dar inicio a el cumplimiento de esta profecía. Muy bien, ¿estamos claros? Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título El Mesías revelado. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuándo se reveló el Mesías? Indicando que la 70ª semana había comenzado y qué edad tenía Jesús cuando comenzó esta secuencia temporal. Esto es, ¿en qué momento se revelan estas cosas? Muy bien. ¿Y cómo sabemos que ya se había comenzado esta serie de situaciones? Vamos a dejar que la misma Biblia nos explique cómo es que se revela que el comienzo de estos tiempos se estaba ya cumpliendo. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos explica. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Y allí vamos a leer el verso 29 y después vamos a leer el verso 41. Leemos de esta manera. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 41. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, esto es, el Cristo. Aquí se revela por primera vez ya abiertamente el Mesías, el cumplimiento de la profecía. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3, verso número 16 y verso número 17. Veamos allí. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Y en ese momento el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. La palabra de Dios nos muestra que ahí comienza el ministerio público y abierto de Jesús. Esto es, el Mesías estaba siendo manifestado. Pero, ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito allá en este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y el verso número 38. Veamos lo que dice allí. Acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y que pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La Biblia dice que Jesús fue ungido. Muy bien.
Y la profecía decía que tienes que entender que desde la orden de la salida para reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas hasta que venga el Mesías príncipe. El Mesías príncipe estaba aquí manifestado. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Lucas, capítulo 3, y allí vamos a leer el verso número 23. Veamos lo que dice allí. Cuando Jesús empezó su ministerio tenía unos 30 años. Como se creía, era hijo de José, que fue hijo de Eli. Así que entonces sabemos que se estaba cumpliendo porque él fue ungido con el Espíritu Santo. Muy bien, pero ¿qué edad tenía más o menos? Como 30 años, según lo que leemos en la palabra de Dios. Estamos claros en lo que estamos viendo y ahí está el cumplimiento de la profecía. Vamos a ver ahora cómo nos narra esto la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra ya en el Conflicto de los Siglos, en la página 326, y nos dice así. Desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 69 semanas, o sea, 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C. Partiendo de esa fecha, los 483 años alcanzan al otoño del año 27 después de Cristo. Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro testifica que a Jesús de Nazaret Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo: se ha cumplido el tiempo. Estamos claros en este asunto. Esto es, la profecía estaba cumpliéndose, la profecía estaba en el momento indicado. Esto es, se estaba iniciando la última semana de la profecía de los 70 semanas que estaban determinadas para el pueblo judío. Y en el cumplimiento del tiempo, Jesús fue ungido y comenzó su ministerio terrenal abiertamente. Pero vamos a continuar ahora y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿De qué manera reveló Jesús esta profecía como un aspecto clave de su ministerio? Esto es Daniel 8 y 9 y el Evangelio eterno. Esto es, ¿cómo reveló Jesús que esto era parte de su ministerio y que esta profecía era importante que se entendiera? Vamos a ver qué es lo que nos explica en relación a estas cosas la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que está escrito aquí en el libro de Marcos, en el capítulo 1, verso 14 y verso número 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed el evangelio. La Biblia nos dice que Jesús dijo que el tiempo se había cumplido. Algunos se podrá quedar extrañado de decir: oye, ¿por qué Jesús anda diciendo que el tiempo se cumplió? Bueno, simple y sencillamente el tiempo se había cumplido por razón de que Él está hablando del tiempo profético y ya estaba allí, ya se había cumplido. ¿Estamos entendiendo? Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora cómo nos explica. Veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 4, y allí vamos a leer los versos 15 y el verso 16. Mire lo que dice aquí. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues,
con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia nos dice que Jesús dijo el tiempo se ha cumplido y ahora Él comenzó su ministerio. Ahora tenemos un sacerdote que se puede compadecer por nosotros y podemos acercarnos a Él, porque el tiempo estaba cumplido. Muy bien. Esto es, había abierto la puerta que nos daba acceso al trono de la gracia. Pero vamos a ver cómo nos dice y cómo nos explica la pluma inspirada estos asuntos. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, en la página 345, la cual nos explica de esta manera. El mismo Cristo los envió, esto es, a los discípulos, con el mensaje: se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Arrepentíos y creed el Evangelio. El mensaje se fundaba en la profecía del capítulo 9 de Daniel. Muy bien, entonces esa profecía que se estaba cumpliendo y ese tiempo que se estaba cumpliendo era la que estaba contenida en el capítulo 9 del libro de Daniel. Pero vamos a ver qué más. Así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo y vamos a ver cómo nos dice. Mismo material, Conflicto de los Siglos, página 346. Transcurrido el tiempo, las 69 semanas del capítulo 9 de Daniel, que debía extenderse hasta el Mesías, el ungido, Cristo, había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán. Y el reino de Dios, que había declarado estar próximo, fue establecida por la muerte de Cristo. Este reino no era un imperio terrenal como se les había enseñado a creer. No era tampoco el reino venidero e inmortal que se establecería cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ese reino eterno que todos los dominios le servirán y le obedecerán. Muy bien, entonces, ¿cuál era el reino del cielo? Se ha acercado y el tiempo se ha cumplido. Bueno, empezaba allí, pero no era un reino terrenal ni el reino que iba a ser eterno. Todavía no estaba eso ahí. Eso se aplica para otro tiempo. Pero Jesús dijo, el reino se ha cumplido, decirles, acercaos porque el tiempo se ha cumplido. Creed en el Evangelio. Pero vamos a ver qué más porque todavía hay más para saber. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Mismo material, Conflicto de los Siglos, página 346, nos explica así. La expresión el reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el de la gloria. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. Esto es, cuando nosotros leemos que el reino de los cielos se ha acercado, es que Dios estaba concediendo gracia al ser humano para poder acercarse a Él y comenzar a construir el reino que Dios iba a construir a través de los seguidores de Cristo. Esto es, imagine un rey que no tiene súbditos. No sería un rey, sería un rey de nada. Así que Jesús comienza a tener súbditos, los seguidores de Jesús, y por eso dice, el reino se ha acercado. Dios trajo este reino y luego en otras ocasiones Jesús dice, el reino está en medio de vosotros, está en medio de tu corazón. Así que nosotros hemos de entender esa parte y hemos también de ver el cumplimiento de las profecías. Muy bien, junto con el cumplimiento del tiempo especificado en el capítulo 9 del libro de Daniel. Bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante y este lleva por título el cumplimiento de la profecía. Y nuestra primera pregunta nos dice así. ¿De qué se ocupó Jesús a lo largo de su ministerio y qué ocurrió exactamente en el tiempo señalado? Esto es, ¿qué es lo que hacía Jesús durante su ministerio terrenal? Y cuando llegó el momento, recuerda que la profecía tiene momentos específicos de tiempo. Cuando llega el momento específico de tiempo, ¿qué ocurre? Vamos a tratar de entender esto, pero vamos a hacer a través de la Escritura. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 7, y ahí vamos a leer los versos 6 hasta el verso número 8. Y nos dice así. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado,
Vuestro tiempo siempre está presto. El mundo no puede aborreceros a vosotros. A mí me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Subid vosotros a esta fiesta. Yo no subo todavía, porque mi tiempo no se ha cumplido aún. La Biblia nos dice que el tiempo del cumplimiento en la vida de Jesús no había llegado. Muy bien. Así que no subió a la fiesta. Muy bien. Él testificaba de la verdad. Y si él hubiera hablado la verdad en ese momento, hubiera apresurado. Pero él dijo, mi tiempo no ha llegado todavía. ¿Cuál tiempo? ¿A qué se refiere este tiempo? Vamos a ver qué más nos dice la Escritura. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 19. Y ahí vamos a leer varios textos. Leamos allí los versos 16 al verso 18 y después vamos a leer el verso 28 al verso 30. Miren cómo dice. Por fin lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, cargó su cruz y salió al lugar llamado Calavera, y en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Después de esto, sabiendo Jesús que todo quedaba terminado, en cumplimiento de la Escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado está. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. La Biblia nos explica que el cumplimiento de la profecía, donde el Mesías sería muerto como sacrificio por el pecado, no había venido. Pero cuando llegó el tiempo, entonces subió allá y fue entregado y fue muerto. El cumplimiento del tiempo tenía que ser en el momento exacto. Pero, ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allí en el libro de Juan, capítulo 20, verso número 30 y verso número 31. Dice así, también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia nos dice que Jesús hizo varias otras señales que no están escritas allí, pero las que sí están escritas para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y en el cumplimiento del tiempo se reflejó. Muy bien, así que las cosas que están escritas en la Biblia acerca de Jesús son las señales que dan la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Muy bien, pero dejemos que la pluma inspirada nos hable un poco y veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en Profetas y Reyes, en la página 514, y nos dice así: el tiempo en que iban a producirse el primer advenimiento y algunos de los principales acontecimientos relacionados con la vida y la obra del Salvador fue comunicado a Daniel por el ángel Gabriel. Dijo este: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Esto es, Gabriel le explicó a Daniel cómo vendría a ser el cumplimiento de esta profecía. Muy bien, esto es, tendría que cumplirse el tiempo del ungimiento de Jesús, tendría que venirse el cumplimiento de expiar el pecado, acabar la iniquidad, muy bien, y
de sellar la visión, traer la justicia de los siglos, muy bien, y sellar la visión y la profecía. ¿Nos damos cuenta? Esto es, todos estos eventos tenían que cumplirse uno por uno en su tiempo indicado. Ya ves que Jesús sabía estas profecías y entonces dijo en determinado momento, mi tiempo no ha venido, no voy a subir allá para no apresurar o cambiar el tiempo, porque mi tiempo no es venido. Pero cuando llegó el tiempo, el cumplimiento de esa profecía, Jesús estuvo allí, en cumplimiento de lo que tenía que pasar. Pero vamos a ver qué más nos dice y vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra allá en el conflicto de los siglos en la página 346 y nos dice así. Cristo había venido al tiempo exacto y en la manera que anunciaba la profecía, la declaración de las Escrituras se había cumplido en cada detalle de su ministerio. Había predicado el mensaje de salvación y su palabra era con autoridad. Los corazones de sus oyentes habían atestiguado que el mensaje venía del cielo. La palabra y el Espíritu de Dios confirmaban el carácter divino de la misión de su Hijo. Esto es, cada aspecto en la vida de Jesús estaba cumpliendo la profecía del libro de Daniel. Los que estudiaron la profecía reconocieron los eventos. Los que no estudiaron no entendieron lo que estaba pasando. Pero Jesús había estudiado la profecía y sabía lo que tenía que pasar. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. De igual modo, ¿cómo revela esta profecía el año exacto del cumplimiento para el resto de los 2300 días? Esto es, ¿cuándo debía venir el Mesías? Ya se sabe. ¿Cuándo debía de quitar la vida al Mesías? Acabar con el pecado, la prevaricación, ungir al Santo de los Santos, sellar la profecía y la visión. Todo eso ya se sabe. Pero, ¿cómo revela que el cumplimiento del año exacto para el resto de esta profecía también se estaba allí? Y si ya se cumplió una parte, lo más lógico es que lo demás también se cumpla. Muy bien, vamos a ver cómo se cumplió esto. Vamos a leer lo que está escrito en la palabra de Dios. Leamos lo que está aquí en el libro de Daniel, capítulo 9, y allí vamos a leer el verso número 24. Mira lo que está escrito allí. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto es, estas 70 semanas estaban determinadas para el pueblo de Dios. Esto es para el pueblo judío. Y en esas 70 semanas tendría que ocurrir todos estos eventos que hemos leído. Ahora, ¿se cumplieron con exactitud? Claro que sí, ya hemos estado viendo, pero vamos a ver cómo nos narra esto la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Conflicto de los siglos en la página 348 nos explica. Así, la muerte de Cristo, el acontecimiento mismo que los discípulos habían considerado como la ruina final de sus esperanzas, fue lo que las aseguró para siempre. Si bien es verdad que esa misma muerte fuera para ellos cruel desengaño, no dejaba de ser la prueba suprema de que su creencia había sido bien fundada. El acontecimiento que los había llenado de tristeza y desesperación fue lo que abrió para todos los hijos de Adán la puerta de la esperanza, en la cual se concentraban la vida futura y la felicidad eterna de todos los siervos fieles de Dios en todas las edades. Esto es, la muerte de Cristo estaba señalada en la profecía, pero esta muerte trajo un pesar muy terrible para los discípulos que no habían entendido completamente la profecía. Y sin embargo, esta muerte trajo también el beneficio de poder alcanzar la salvación. Pues si no se cumplía esa parte, no tendríamos salvación. Así que, por un lado, ellos estaban descorazonados, pero por otro lado, nos aseguraba la salvación en cumplimiento de la profecía. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Mismo material, Conflicto de los siglos, página 328. Hasta aquí, cada uno de los detalles de las profecías se ha cumplido de una manera sorprendente.
Y el principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 a.C. y su fin en el año 34 después de Cristo. Partiendo de esta fecha, no es difícil entrar en el término de los 2300 días. Las 70 semanas, o sea, 490 días, descontados de los 2300 días, quedaban 1810 días. Concluidos los 490 días, quedaban aún por cumplirse 1810 días. Esto es, las 70 semanas estaban cumplidas a la muerte de Esteban, y ahora los 490 días o 490 años estaban cumplidos. Y sin embargo, en ese año 34 que se cumplieron, ahora restaba un periodo más de tiempo. Si hasta ahí se había cumplido, lo siguiente que tenía que ocurrir se iba a cumplir también. Pero, ¿qué es lo que nos narra la pluma inspirada? Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Mismo material, Conflicto de los Siglos, la página 328 nos explica. Contando desde 34 después de Cristo, los 1810 años alcanzan al año 1844. Por consiguiente, los 2300 días de Daniel 8:14 terminaron en 1844. Al fin de este gran periodo profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. De este modo, la fecha de la purificación del santuario, la cual se creía casi universalmente que se verificaría en el segundo advenimiento de Cristo, quedó definitivamente establecida. Esto es, la fecha de la purificación del santuario, hubo un tiempo que se creía que ocurría cuando Jesús venía. Muy bien, esta es una creencia que se tuvo, la cual no estaba correcta. La purificación del santuario comenzaba al término de los 2300 tardes y mañanas. Muy bien, la venida de Jesús era otro asunto que no se había comprendido hasta ese momento. Muy bien, pues vamos a continuar con ese estudio y vamos a ver qué apartado tenemos para el día de hoy. Acompáñame. El apartado para el día de hoy lleva por título Entrada legítima. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué se requiere para entrar en la santa ciudad? Esto es, si vamos a entrar un día a la santa ciudad, ¿qué es lo que se necesita para entrar allí? Vamos a tratar de entender esto. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos explica, y eso es un asunto muy importante. Acompáñame a leer lo que está escrito allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, y ahí vamos a leer el verso número 27. Mira lo que dice allí. No entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto es, nadie que haga cosas que están mal va a entrar allí. Ni quien haga cosas inmundas, ni ninguna clase de abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué se necesita para estar allí? No tener nada de esas cosas y estar escritos en el libro de la vida del Cordero. Muy bien, pero ¿qué más? Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios una vez más y vamos a leer lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso número 14. Y dice así: dichosos los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. ¿Qué necesitas para entrar a la ciudad santa? Esto es, no tener las cosas que ya leímos, no inmundicias, no cosas malas, tener tu nombre en el libro de la vida del Cordero y guardar los mandamientos de Dios para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por la ciudad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Muy bien, ¿estamos claros qué es lo que se necesita? Pues vamos a continuar y vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Acompáñame a leer este siguiente párrafo
que se encuentra en The Signs of the Times, que fue escrito el 30 de diciembre de 1889, y nos dice así: la muerte de Cristo en la cruz aseguró la destrucción de aquel que tiene el poder de la muerte, que fue el originador del pecado. Cuando Satanás sea destruido, no habrá nadie que tiente al mal. La expiación no necesitará repetirse jamás y no habrá peligro de otra rebelión en el universo de Dios. O lo único que puede impedir eficazmente el pecado en este mundo de tinieblas, lo impedirá en el cielo. El significado de la muerte de Cristo será visto por los santos y los ángeles. Muy bien, esto es, el mal cometido, por eso no puede entrar nada que se haga mal, porque el mal cometido tiene consecuencias, y la consecuencia fue la muerte del Hijo de Dios. Debía morir el ser humano, pero Dios le salvó. Muy bien, y así que ahora, de esta manera, ahora el ser humano tiene ese otorgamiento del perdón, pero nunca más va a haber una rebelión como la que ha habido hasta este momento. Pero no termina ahí. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Los hombres caídos no podrían tener un hogar en el paraíso de Dios sin el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. ¿No debemos, pues, exaltar la cruz de Cristo? Los ángeles atribuyen honor y gloria a Cristo, pues ni siquiera ellos están seguros sino al contemplar los sufrimientos del Hijo de Dios. Es mediante la eficacia de la cruz que los ángeles del cielo son protegidos de la apostasía. Esto es, solamente por la muerte de cruz que tuvo Jesús, muerte en la cruz, es que el universo entero está asegurado. Y nosotros hemos también de contemplar esos eventos y asegurarnos de no volver a caer también, mediante el poder de Jesús, por supuesto. Y los seres celestiales, que son santos y que dan honor y gloria, deben a la muerte de Jesús la paz que se vive en el universo. Muy bien, pero vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Sin la cruz no estarían más seguros contra el mal que los ángeles antes de la caída de Satanás. La perfección angélica fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en el Edén. El paraíso de la dicha. Todos los que desean seguridad en la tierra o en el cielo deben mirar al Cordero de Dios. El plan de salvación, que pone de manifiesto la justicia y el amor de Dios, proporciona una salvaguardia contra la corrupción en los mundos no caídos, así como entre aquellos que serán redimidos por la sangre del Cordero. Esto es, no hay seguridad si nosotros no estamos contemplando constantemente el sacrificio de Jesús. Porque los ángeles creados en el cielo, perfectos y grandes en fortaleza, cayeron. Dios creó al ser humano, lo creó completo y también cayó. Somos nosotros los caídos. Así que para evitar eso nosotros debemos estar constantemente y completamente mirando a Jesús. Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Nuestra única esperanza es la confianza perfecta en la sangre de aquel que puede salvar perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra única esperanza en este mundo y será nuestro tema en el mundo venidero. Oh, no comprendemos el valor de la expiación. Si lo hiciéramos, hablaríamos más de ella. El don de Dios en su Hijo amado fue la expresión de un amor incomprensible. Fue lo máximo que Dios podía hacer para preservar el honor de su ley y aún así salvar al transgresor. Nosotros no tenemos ninguna esperanza si no contemplamos a Jesús. Se manifiesta el amor de Dios en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, al redimirnos de la condición en la que nos encontrábamos. Y nosotros hemos de contemplar estas cosas y obtener esa salvación. Pero todavía hay más informaciones que debemos saber. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame.
¿Por qué no debería el hombre estudiar el tema de la redención? Es el tema más grandioso que puede interesar a la mente humana. Si los hombres contemplaran el amor de Cristo manifestado en la cruz, su fe se fortalecería para apropiarse de los méritos de su sangre derramada y serían limpiados y salvados del pecado. Hay muchos que se perderán porque dependen de la religión legal o del mero arrepentimiento por el pecado. Esto es, leyendo la palabra de Dios, específicamente el sacrificio expiatorio de Cristo, nosotros alcanzamos la salvación. Vemos el amor de Dios manifestado hacia nosotros. Pero si nos volvemos religiosos, esto es, atendemos las formas, las ceremonias, hacemos una religión apenas de las cosas, o apenas decimos, me voy a arrepentir del pecado, nos vamos a perder, porque nosotros tenemos que contemplar a Jesús y aceptarlo por la fe. ¿Estamos entendiendo cómo es? Pero todavía hay más información, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Pero el arrepentimiento por el pecado por sí solo no puede obrar la salvación de ningún alma. El hombre no puede ser salvo mediante sus propias obras. Sin Cristo le es imposible rendir perfecta obediencia a la ley de Dios. Y el cielo nunca puede ser alcanzado mediante una obediencia imperfecta, porque esto pondría en peligro todo el cielo y haría posible una segunda rebelión. Esto es, si solamente la persona se arrepiente, si yo me arrepiento, muy bien, no nos puede salvar. Sin el sacrificio de Jesús, aunque te arrepientas, no te salvas. Tiene que haber el sacrificio de Jesús. Aceptando el sacrificio de Jesús, que trae arrepentimiento, entonces hay salvación. Si se salvara una persona en esa condición, o si se lleva al cielo una persona en esa condición, en algún momento va a empezar a decir, no estoy de acuerdo, no estoy contento en esta condición, y entonces se levantaría otra segunda rebelión. Por eso que la Biblia nos dice que no va a haber tal cosa. ¿Qué necesitas para entrar por la puerta de la ciudad santa? No haber ninguna cosa mala. Está escrito en el libro del Cordero y guardar los mandamientos de Dios. Aquí es donde nos acostumbramos a hacer esto y en el cielo lo haremos por la eternidad. Muy bien, ¿estamos claros en esto? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cuál será la condición de todos los que entren en la santa ciudad? Esto es, primero, ¿qué necesitamos para entrar? Ya sabemos. Ahora, ¿en qué condición vas a entrar? Vamos a ver cuál va a ser la condición. No de uno sí, el otro no. No, todos tendrán que tener la misma condición, pero ¿cuál es esa condición? Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios y allí vamos a leer el capítulo 5 y el verso número 27. Leemos allí. Para presentarla para sí, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Esto es, Dios quiere presentar una iglesia para sí, esto es, los que pertenecen a la iglesia, los que son parte de la iglesia, quiere presentarla para sí, una iglesia gloriosa, sin manchas ni arruga, nada, que sea totalmente inmaculada y que sea santa. Esa es la condición que tendrán todos los que entren por la puerta de la ciudad. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos lo que dice aquí el libro de Isaías, capítulo 43. Y allí vamos a leer el verso número 25. Isaías capítulo 43, verso número 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. La Biblia dice que las rebeliones de los seres humanos van a ser totalmente borradas. Pero para que esto ocurra debe haber un arrepentimiento. Debe concedérsenos un perdón y Dios finalmente borrará nuestras rebeliones. Esto es, no habrá rebeliones en el corazón de las personas que entren por las puertas de la ciudad santa. Esta es la condición que tendrán
los que entrarán por allí. Entonces no habrá en su registro rebelión, porque se habrá borrado, porque se habrán arrepentido. ¿Nos damos cuenta? Porque será una iglesia gloriosa, santa, sin mancha. No tendrá ningún mal, porque se habrá arrepentido, habrá alcanzado el perdón y finalmente Dios habrá borrado todo el mal en ellos. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio para el día de hoy, el último estudio de esta semana, pero no el menos importante. El estudio de este día lleva por título El juicio investigador es parte del Evangelio. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿de qué manera el mensaje acerca de los 2300 días y el juicio investigador forma parte del mensaje del Evangelio que debe presentarse al mundo? Esto es, uno puede pensar, profecía. La profecía no es tan simple de entender, pero hemos visto que le hemos entendido de la manera más simple posible. Pero, ¿qué tiene que ver la profecía con el Evangelio que debe ser predicado al mundo? Bueno, vamos a ver cómo se relacionan y cómo es parte de ese Evangelio. Así que quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Y allí vamos a leer los versos 6, versos 7 y después el verso 12. Mira cómo dice: entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo, con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: reverenciad a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad a aquel que hizo el cielo, al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La Biblia nos explica entonces que hay un mensaje evangélico para dar al mundo. Esto es, la hora del juicio. ¿Pero cómo sabemos que llegó la hora del juicio? Bueno, porque llegamos al cumplimiento de los 2300 tardes y mañanas, donde el santuario sería purificado. Muy bien. Y después encontramos también que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Estamos entendiendo lo que está pasando? Esto es, el cumplimiento de los 2300 tardes y mañanas nos da como consecuencia el mensaje del juicio investigador, que es parte del Evangelio, donde se invita a las personas a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Es un mensaje que es parte del Evangelio, pero es que el cumplimiento de la profecía en conjunto. Pero vamos a ver cómo nos narra esto la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Conflicto de los siglos, en la página 431, nos explica así: la obra del juicio, que empezó en 1844, debe proseguirse hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. De aquí que deba extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. Y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio, y el mensaje les manda: temed a Dios y dadle gloria, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Para subsistir ante el juicio, tiene el hombre que guardar la ley de Dios. Esta ley será la piedra de toque en el juicio. Esto es, hay un evangelio que predicar, y ese evangelio tiene que ver con adorar al Dios verdadero. Muy bien. Y después, el resultado de esa predicación está en el verso 12 de Apocalipsis capítulo 14. Aquí está la paciencia de los santos. Esto es, aquí está el resultado de esa predicación. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este es el grupo que sale o que es presentado por la predicación del Evangelio después de que las 2300 horas y mañanas se cumplen. ¿Estamos entendiendo? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo el inicio del juicio en el otoño de 1844 indica el cumplimiento de la purificación del santuario? Esto es, ya vimos la profecía en estos días que hemos estado estudiando,
Terminaba en 1844, pero en el otoño de ese año, ¿cómo sabemos que se cumple la purificación del santuario? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice y vamos a analizar lo que está escrito allí en el libro de Daniel, capítulo 8, verso número 14. Daniel capítulo 8, verso 14. Y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. La Biblia dice que cuando se cumplan los 2300 tardes y mañanas, el santuario sería purificado. ¿Cómo sabemos que al final de ese tiempo, en 1844, en el otoño de 1844, se cumplió? Bueno, hemos estudiado la profecía, hemos visto que la profecía nos mandaba hasta ese año. Cuando ese año llegara, la purificación comenzaría con un juicio, la hora del juicio que nos habla Apocalipsis capítulo 14. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre estos asuntos. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Conflicto de los Siglos, página 356, nos explica: el mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje es parte del evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podría ser verdad que la hora del juicio había llegado. Esto es, la hora en que Dios revisaría los registros y se vería quién se arrepintió del pecado y sus pecados serían quitados del santuario. La hora del juicio. Muy bien, ¿estamos claros? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. A la luz de la solemnidad de los tiempos en que vivimos, ¿qué debemos hacer? Esto recuerda, estamos viviendo en el tiempo de la hora del juicio. ¿Qué debemos hacer si sabemos que esto está ocurriendo? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos indica que nosotros deberíamos estar haciendo. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Marcos, en el capítulo 13 y el verso número 33. Y ahí leemos así: velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cuándo va a terminar ese tiempo? No lo sabemos. Por eso debemos estar en oración y velando, cuidando que el momento sea el indicado. ¿Nos damos cuenta? Pero debemos encontrarnos en esa condición. Muy interesante. Muy bien. Pero, ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso número 3. Mira qué más debemos estar haciendo. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La Biblia dice que nos debemos acordar de lo que hemos recibido, oído y guardarlo y velar, porque no sabemos a qué hora va a venir. Cuando esto concluya, va a venir repentinamente. Muy bien. Y no sabremos en qué momento va a pasar todas estas cosas. Esto es que concluya ese juicio y que mi nombre haya sido llamado. Por eso lo que sabemos, lo que entendemos, lo que se nos enseñó, debemos guardarlo. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que la Biblia nos dice. Allí mismo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, en el verso número 11 nos explica: el que es injusto siga siendo injusto y el sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo y el santo siga santificándose. La palabra de Dios nos explica que va a llegar un momento en donde ya no va a haber una forma de retroceder o avanzar. En el estado que te encuentres, allí se va a quedar uno. Por eso debemos estar velando, orando, estar en guardia siempre, viviendo aquello que conocemos, porque va a haber un momento en donde no podremos cambiar absolutamente nada de lo que ya se esté haciendo o de lo que ya se haya decidido hacer. ¿Nos damos cuenta? Muy importante. Pero vamos a ver lo que nos dice también la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, en la página 480
y página 481. Y nos dice así: solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. Pronto, muy pronto, no sabemos cuándo, pero muy pronto, nuestras vidas, si estamos vivos, nuestras vidas van a ser pasadas en una revisión de juicio. Se va a analizar si alcanzamos la salvación, porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Redentor, hemos pedido perdón por nuestros pecados y hemos abandonado el mal. En este momento es el tiempo en el que estamos viviendo. Deberíamos estar considerando nuestro proceder. Pero vamos a ver qué más nos dice, así que quiero que me acompañes para que juntos leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 481, y dice así: cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. Entonces va a llegar un momento donde el juicio o la investigación de los hechos de cada individuo va a quedar concluido. Esto es, el último que va a ser investigado fue investigado. Se acabó el tiempo. Y entonces el caso de cada uno habrá sido decidido, algunos para vida y algunos para muerte. Vivimos en tiempos solemnes y vivimos en un tiempo donde nosotros tenemos la oportunidad, mientras estamos vivos, de cambiar nuestras vidas, entregar nuestra vida a Jesús, pasar por ese juicio, ser perdonados y alcanzar la salvación eterna. Espero que eso sea tu deseo, pues ese es el mío y es el deseo que tenemos para todos aquellos que conozcan este mensaje. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos encontrar a través de este medio para poder estudiar su palabra. Hemos visto el cumplimiento de las profecías, sabemos las cosas que van a acontecer y ahora queremos pedir que su buen espíritu nos pueda conceder el poder para poder vivir de acuerdo a su voluntad, encontrarnos en la presencia de Dios cuando nuestro nombre sea llamado y poder salir victoriosos por el poder de Cristo Jesús en nuestras vidas. Queremos pedir que nos ayude, que nos pueda bendecir y que cada día podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Denos su buen espíritu para el día de hoy. Bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan y permita que podamos encontrarnos entre aquellos que van a entrar por la puerta de la ciudad. Son bendiciones que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros durante el estudio de esta lección. Quiero recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas. Active las notificaciones para que sepas cuando estamos publicando nuevo material. También quiero invitarte para que compartas, nos comentes, te leemos en los comentarios y compartas con las personas que piensas que estos materiales pueden ser de ayuda para ellos. Muy importante que nosotros estamos orando por ti, pero también deseamos que tú ores por nosotros. Así que estoy muy seguro que lo estás haciendo, estoy muy seguro que estás orando por nosotros, así como nosotros estamos orando por ti. Pero quiero invitarte para encontrarnos nuevamente en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Por hoy, que Dios te bendiga.